Y tenemos nuestro experto, que es el doctor Sebastián Arango Soto. Él es Financial Planner, es administrador de negocios y especialista en finanzas de la Universidad de AFIT, con más de 17 años de experiencia en el sector financiero, asesorando personas y compañías en planeación financiera tributaria y pensional, bajo el esquema de gestión de patrimonios. Está certificado por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMB, como profesional certificado desde el año 2011 hasta la fecha. Y como dice su presentación, su objetivo es construir y planear con usted su futuro financiero. Yo creo que esta conferencia es muy pertinente, va muy de la mano a todos los contenidos y la temática que manejamos en el laboratorio financiero. Porque como dice nuestro invitado, la base de un buen futuro es la planeación. Entonces, le voy a hacer la palabra a don Sebastián, al doctor Sebastián, para que nos comparta su conocimiento en esta conferencia. Y quiero pedirles el favor, les voy a compartir por el chat para que me llenen la asistencia. Estudiantes, les pido el favor que me colaboren porque la asistencia es muy importante y eso va a ser como evidencia para que en el futuro ustedes puedan conocer de este tipo de eventos que estamos realizando en el Laboratorio Financiero de CEIPA. Entonces les pido el favor que me colaboren y ya les cedo la palabra a don Sebastián. Bueno, muchas gracias a todos los que participan de esta charla. El propósito de este tipo de eventos es realmente compartirles a ustedes planificación financiera. En esta charla los vamos a enfocar muy fuertemente en la planificación financiera de la persona natural. Hay algunas características también o figuras para las empresas, pero vamos a enfocarnos sobre todo en la persona natural. Va a ser bastante interactiva, vamos a hacer una actividad incluso en la que ustedes pueden interactuar. Y no les dé susto equivocarse. Realmente gran parte de lo que estamos buscando acá es que entre todos logremos conocimiento. Entonces, yo voy a empezar a compartir pantalla. Bienvenidos a todos. Realmente lo que estamos buscando acá es que ustedes desde el principio de año, como decía Fausto, empiecen a planificar financieramente sus impuestos. Recordemos que todo lo que yo me pueda ahorrar en pago de impuestos hacia el fisco, por así decirlo, es plata que yo puedo generar para mi plan de ahorro y eso nos ayudará a tener una planificación financiera muchísimo más tranquila, por así decirlo. Recordemos que disminuir impuestos o lograr las eficiencias tributarias que nos permite la ley no es evadir impuestos. Es decir, nunca escuchará en esta charla un mensaje de escondamos y digamos lo que no es, sino que vamos a entender cómo funciona el sistema tributario a la fecha en Colombia de acuerdo a la ley tributaria actual y con base en eso pues vamos a tomar decisiones. Como les digo, pues vamos a tener un espacio para preguntas. A Carlos Julio o a Fausto les pido que en los momentos que vean una pregunta la intentemos resolver. Si no son muchas personas, es muy bueno que sea, digamos que a la mano de la presentación. Si no, pues digamos que las dejamos para el final, pero sí, a veces esta charla es bastante dinámica cuando lo hacemos rápidamente. Entonces, lo primero que queremos es que las personas empiecen a conectarse en una aplicación que se llama menti.com y vamos a empezar a realizar un test donde vamos a empezar a mirar cómo estamos en conocimientos tributarios. Como les digo, no les dé miedo equivocarse porque digamos que lo que estamos buscando es que las personas al conectarse a esta pues tengan la posibilidad incluso de tener un regalo, un libro que estamos obsequiando nosotros y como les digo, pues es para que las personas puedan realizar planeación financiera. Entonces se van a meter a menti.com.co. Yo miro aquí cómo quito esta vaina de acá. Ya hay una persona conectada. Listo. Esperemos que se conecten más personas. Van 2 participantes que ya se están conectando a la charla para poder participar interactivamente. Carlos, una pregunta. ¿Tú ves el número del Menti?
Sí, ya hay 3 personas conectadas. Bueno, esperemos que se conecten siquiera la mitad. No sean tímidos, conéctense. El número es, Realmente... ¿Ah? el número es el que vamos a colocar aquí, 81 98 57 08, ¿verdad? Listo, ya hay 12 personas. Bueno, ya podemos comenzar. Vamos a arrancar aquí haciendo preguntas tributarias. Lo primero que... Recordemos cuáles son las reglas de juego. El que conteste más rápido y el que conteste bien es el que gana este ejercicio. ¿Qué es la VT? Unidad de valor real, unidad de valoración tributaria o unidad de valor tributaria. Muy bien, los que respondieron unidad de valor tributaria tienen un punto. Vamos a mirar aquí quiénes son los que lograron este primer evento. Listo. Diomar coge la cabeza de la carrera. Vamos a empezar a tener varias preguntas en el ejercicio. Y la primera pregunta que hacemos es de la OET. No para acorcharlo, porque realmente hay personas que no saben qué es eso, pero hay que entender cuando uno le habla a un contador de VTs de qué se trata. Sé que hay aquí algunos contadores, pero también hay abogados y hay otras carreras. Y es importante entender que tal como se cambian muchos valores en Colombia respecto al salario mínimo y respecto a la inflación, a nivel tributario, todos los valores tributarios se cambian con base a una unidad de medida que se llama la unidad de valor tributaria o VT. Esa unidad de medida cada año se tasa con respecto al comportamiento del año en curso, que incluso hasta la inflación, digamos que está inmersa en el cálculo de la VT. Y el gobierno no tiene que estar haciendo los cambios de todos los rubros tributarios, sino que solamente cambian el valor de esta unidad y ya con eso tenemos todas las indicaciones para realizar en los cálculos de las diferentes condiciones de por qué pagar impuesto. ¿Hay algún micrófono abierto, cierto, Carlos? Ya, muchas gracias. Bueno, ¿qué es el impuesto de renta? El impuesto de renta no es otra cosa que es un impuesto que Colombia se declara y se paga cada año y cabe sobre quién, sobre personas naturales y sobre empresas. ¿Y sobre qué? Sobre ingreso y patrimonio, ¿cierto? Realmente hay varias condiciones en Colombia para declarar renta, que digamos que el mayor número de ingresos entren en el país, pero muy importante saber si una persona es declarante o no es declarante de renta en Colombia. Primero, si una persona dura más de 183 días calendario en el país, esa persona es declarante de renta. Y son continuos o discontinuos. Me explico. Si esa persona se quedó en enero en el país, febrero, y en marzo salió del país un tiempo y volvió y entró, cuando usted hace el cálculo de esos periodos discontinuos y suman más de 183 días o 6 meses, esa persona es obligada a declarar renta. Y la ley en Colombia no diferencia si es colombiano o extranjero. Hay extranjeros que trabajan en Colombia o que están más de 183 días y tienen que declarar renta. Entonces, muy importante, esa es una de las condiciones y el segundo condicionante son las que tenemos aquí abajo después del título verde. Primero, ¿quién es declarante de renta por patrimonio? Si una persona tiene un patrimonio bruto superior a 4.500 VTs o 163 millones de pesos redondeados o 163.386, esa persona tiene que declarar renta. Supongamos que usted compra un apartamento y ese apartamento está en compañía de su esposa. El apartamento, siendo un hombre, está con la esposa o viceversa. Y resulta que ese apartamento vale 200 millones de pesos y cada uno compró y el patrimonio es 100 y 100. Por patrimonio no le toca declarar, porque recordemos que es el patrimonio bruto. Si el crédito hipotecario vale 70, lo importante es el valor sobre el que se compró el apartamento. Y ese apartamento son 100 y 100, en teoría no les tocaría declarar por patrimonio. Pero vamos al siguiente ítem. Resulta que las personas naturales también declaran por ingreso, declaran por compras o consignaciones. Volvamos al mismo ejemplo del apartamento. Esas personas compraron un apartamento de 200 millones de pesos y por patrimonio, en teoría, no tienen que declarar, pero realizaron una compra de 100 millones de pesos cada uno.
esas personas, por haber comprado ese apartamento, tienen que realizar declaración de renta ese año porque superan el rubro de compras, consignaciones o ingresos de 50.831.200. Y no sé si recuerdan que ya incluso todas las compras de propiedad raíz en Colombia deben ir hacia una cuenta bancaria por ley. Entonces ya no es como antes que la gente se pagaba la plata en efectivo o que la gente se pagaba en cheque y cogían y lo entregaban a un tercero y lo iban rotando por todas partes. No, eso ya no se puede. Y en parte es para que las personas tengan que hacer la declaración de sus impuestos cuando se realiza ese tipo de transacciones. Que yo soy una persona que me gano 3 millones de pesos mensuales, tengo que declarar renta. Aproximadamente es una persona que tiene más o menos 14 salarios, pero haciendo el ejercicio fácil, con 12 salarios es una persona que tiene que pagar, se gana aproximadamente 36 millones. Una persona de 36 millones de pesos de ingreso como empleado no tiene que declarar. Pero a veces hay casos que ayudan a que este tipo de cosas, digamos que lo obliguen a no declarar. Resulta que en años anteriores yo tengo una amiga que es abogada y esa amiga es muy deportista y da clases de piscina. Y resulta que mi amiga empezó a trabajar cuando me preguntó si tenía que declarar o no, le hicimos los cálculos y a precios de hoy tenía una cifra levemente inferior a los 50.831.200. Es una persona que se ganaba de tú 48 millones de pesos. Pero resulta que cuando empezamos a mirar los ingresos adicionales que tenía esa persona daba clases en la Liga de Natación de Antioquia. Y al dar clases en la Liga de Natación de Antioquia, la Liga de Natación de Antioquia le reportó un ingreso adicional por 6 millones de pesos y esta persona presentó declaración. Es muy importante aclararles a ustedes, estudiantes, que declarar no necesariamente es pagar. Y en muchos casos es preferiblemente declarar a pagar. Primero, porque si no se paga y resulta que tenía que presentar declaración de renta, puede tener una multa hasta el 20% de los ingresos brutos del año. Es decir, una persona que tenga un ingreso cercano a 50 millones de pesos, cuando usted haga la declaración de renta, esa persona probablemente el impuesto que vaya a pagar es muy cercano a cero. Entonces, no le tengan miedo a presentar declaración, o si usted es una persona que sus ingresos no son suficientes, pero usted sufrió con algunas retenciones en la fuente, que no es un impuesto, sino que es un impuesto anticipado de renta. La única forma de usted poder tener en su cuenta fiscal que tiene un saldo a favor es presentando declaración. Entonces, como les digo, no le tengan miedo a presentar declaración de renta, porque si cumple alguna de estas cosas, usted está obligado a presentar declaración. Otro ejemplo, resulta que hace muchos años, la primera vez que yo presenté declaración de renta, mi ingreso no superaba el valor mínimo a pagar. Pero resulta que ese año a mí me dio por cambiar de trabajo y resulta que en el banco que mencionábamos ahorita, ese banco tenía unos fondos de ahorro mutuo, tenía unos fondos de empleado y cuando yo me retiré del banco, a mí me consignaron toda esa plata en la cuenta. Y mi hermano me pagaba la plata, pues pagábamos compartidos los gastos de la casa de mis padres y resulta que en los gastos compartidos me entraba una plata adicional. Resulta que las consignaciones, no por mi ingreso, sino por las consignaciones que recibí, yo pasé los 58.31.200 a precios de hoy y me tocó presentar declaración de renta. Entonces es muy importante que ustedes tengan todas estas alertas a la mano para que no vayan a cometer el error de no presentar una declaración cuando lo deben hacer. Muy importante entender algunos rubros de este año para tener cifras en la cabeza y que no nos vamos a dejar perder información importante. Primero, el salario mínimo hoy está en 1 millón de pesos. El salario mínimo integral está en 13 millones de pesos. ¿Listo? Eso es importante entender la cifra del salario mínimo integral porque una persona que se gane un salario integral ya cotiza sobre el 40% del ingreso. Y ahorita vamos a ver que esa persona en de seguridad social o disminución de impuestos por pagos de seguridad social tiene una diferencia. Salario tope de cotización en Colombia al año actual, 25 millones de pesos. Una persona en Colombia no puede cotizar a salud y pensión por encima de ese valor, independiente de que tenga 1, 2, 3 o 4 trabajos. Como les decía ahorita, la VT es la unidad de valor tributario, que 6 personas contestaron bien, y es la unidad de medida con la que se establecen o se cambian las cifras que vimos anteriormente para establecer el tope de consignaciones, el tope de ingresos, el tope de compras y el tope de patrimonio para presentar declaración. Incluso para los descuentos tributarios que yo necesito también se calculan en VTs. Y al día de hoy o este año está en 38.004. Cesantías exentas para salarios hasta 13.301.400. ¿A mí para qué me sirve eso? Resulta que una persona hasta el año 2016 que recibía cesantías,
las cesantías no eran constitutivas de ingreso, es decir, la persona recibía las cesantías, se las consignaban al fondo de pensiones y esa plata no le hacía parte de su nivel de ingresos para presentar una declaración. Y las personas, incluso en muchos casos, ahorraban esas cesantías durante muchos años y ahí las iban dejando como un colchón. Resulta que si este año usted recibe cesantías de antes del año 2016 y se gana más de 13.301.400, usted esas cesantías paulatinamente o en la medida que gane más plata, esas cesantías se van a volver grabables. ¿Qué quiere decir eso? Como yo hago el ingreso en el año 2022, el valor que yo tengo que pagar por esas cesantías es, en la medida que mi ingreso aumente, va a aumentar desde el 20% en adelante para que esa plata que yo utilizo de las cesantías se convierta en ingreso en mi declaración de renta de este año presentada en el año siguiente. Después del año 2016, hay una diferencia grande y es que las cesantías pasaron a ser un ingreso y una renta exenta, es decir, yo las declaro como ingreso y automáticamente me las descuento como una disminución de impuestos. Entonces, esto es particularmente importante para las personas que han sido muy juiciosas ahorrando la plata de las cesantías, que uno cree que no es muy común, pero a veces pasa, uno que tiene relación con fondos se da cuenta que hay gente muy juiciosa con estos ahorros. Rentas exentas máximas, 5.040 VTs, quiere decir que la ley nos permite ahorrarnos un rubro que se llama rentas exentas y el tope máximo para descontarme las rentas exentas no puede superar este valor, 191, 540, 160 o el 40% del ingreso. Rentas exentas máximas en mes, recordemos que una cosa es la retención en la fuente, que es el impuesto anticipado que yo pago cada mes ante el fisco y que muchas veces me lo descuentan por nómina si yo trabajo para una empresa y si yo presto servicios también me descuentan de acuerdo a mi actividad económica. El aporte máximo de beneficio en fondos voluntarios y cuentas AFC, 3.800 VTs. Para este año son 144, 415, 200. Estos se los contamos para que ustedes los tengan en la cabeza, pero más adelante vamos a ver para qué sirven ese tipo de cosas. Carlos, ¿hay alguna pregunta? Que las puede ver es el profe Fausto. Doctor Sebastián, no, preguntas hasta el momento no, pero quiero recordarles que Scandia en este momento les ha compartido un link para participar en una rifa de un libro virtual. Entonces, para las personas que se inscriban en ese link que les acabo de enviar, podrán participar de dicho concurso. Hasta el momento, profe, no hay preguntas. Vale. Vamos a la segunda pregunta del examen. Creo que cometí un error aquí. ¿Es la retención en la fuente un impuesto? ¿Sí o no? Creo que he sido reiterativo en toda la charla, entonces creo que va a ser fácil para el grupo contestarla. No es un impuesto de renta. Muy bien. Vamos a ver cómo van los cálculos. Diomar nuevamente fue lo más rápido. No, el más rápido fue Alex, pero Diomar creo que ahí los dos están cabeza a cabeza. Listo. Y Ronald también se metió en la pelea. Entonces, hay que entender que la retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente es un anticipo de renta y que se cobra inmediatamente yo causo el ingreso. Es decir, yo recibo plata este año 2022, a mí me causan una retención en la fuente. Pero resulta que esa retención en la fuente no necesariamente es un impuesto, porque el año entrante, cuando yo presento la declaración de renta, puede que yo tenga que pagar más de la retención de la fuente, igual al valor de la retención en la fuente, entonces se convierte el valor a pagar en cero, o menos de la retención en la fuente, y en ese orden de ideas, al ser menos de la retención en la fuente, yo lo que tengo es un saldo a favor en el fisco, y en este caso en Colombia es la DIAN. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante entender que la retención en la fuente no es un impuesto, sino que es un anticipo, y tampoco le tenemos que tener miedo, porque en últimas no es plata que estemos pagando, sino que realmente hay formas, incluso en caso de que quede con saldo a favor y realmente los saldos sean considerablemente grandes y yo haga mi declaración de renta lo más consciente posible a la realidad, muy probablemente incluso yo también puedo pedir esos saldos a favor. Muy importante, calendario tributario en Colombia. ¿De dónde lo sacamos? De la página de la DIAN. Realmente es importante entender que la declaración de renta tiene fechas límites y como les decía ahorita, la no presentación de la declaración en las fechas límites, lo que va a pasar es que tenemos que presentar una multa hasta del 20% del ingreso. ¿Cómo va? Con los dos últimos dígitos de la cédula va creciendo
paulatinamente hasta que llegamos al número 99 y 00. En mi caso, por ejemplo, mi cédula termina en 06. Yo tengo que pagar el 11 de agosto. Este es el calendario de este año y el año pasado fue la misma dinámica, es decir, los primeros números los primeros días y los últimos números los últimos. Hasta hace 2 años el calendario era, es decir, las personas que tenían los números más pequeños de la cédula, presentaban declaración los últimos días para que de pronto el que no presentó declaración de renta del año pasado y está obligado a declarar este año, tenga en cuenta eso para que no lo cojan con abajo. ¿Cómo me doy cuenta? Yo sí tengo que declarar. Y ahorita les hablaba que habían ciertos topes que me empezaban a dar a mí indicadores si tenía que presentar declaración o no. Eso no es porque uno se ponga a hacer cuentas también a la loca. Es decir, las cuentas no las tiene, pero mi amiga abogada en su momento no sacó del sombrero el pago de la Liga de Natación de Antioquia. Lo que pasó es que en la página de la DIAN uno se mete por el portal transaccional. Si no es usuario registrado, se mete por usuario nuevo, y si es usuario registrado, por usuario registrado. En esa página uno lo que hace es loguearse y al entrar va a encontrar este dashboard y de este montón de ayudas para poder mirar toda la información que tiene una persona. Aquí pueden descargar el RUT, aquí pueden hacer muchas cosas. Y hay un botón que dice consultar información exógena. Cuando yo hundo el botón de consultar información exógena, yo voy a tener la información de todos los que me reportan en el sistema financiero y en el sector real. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno incluso va de uno, ya en de uno le preguntan su cédula para realizar la compra. Resulta que es que en Colombia implementaron un sistema que se llama ¿cómo es que se llama? La factura digital. Y la factura, cuando usted la acepta, ya fue a la DIAN y ya le llegó. La DIAN con eso lo que está haciendo es alimentar la información exógena para saber quiénes lo reportaron y decirle a usted, vea señor, usted tiene que presentar declaración porque sus compras este año superaron el tope. Lo mismo con el ingreso. Las empresas reportan a la DIAN la información. Y en ese orden de ideas aquí le van a salir. El informe que le sale a ustedes es un informe parecido a este. Es decir, le salen todos los aportes que le hicieron las empresas, los pagos que le realizaron, el consumo en tarjeta de crédito, porque recordemos que una compra de tarjeta de crédito o un consumo es una compra. Listo. También aparecen los movimientos en cuentas de ahorro, porque esto va muy en línea a lo que les mencionaba anteriormente. A veces me preguntan, venga, Sebastián, es que a mí me van a consignar una plata y la voy a volver a sacar. ¿Eso me causa un ingreso? La pregunta es, ¿eso realmente es un ingreso de qué? Porque puede que usted lo que está haciendo es, hombre, yo liquido un CDT y ese CDT me lo mandaron a la cuenta de ahorros y me causó un ingreso. Hombre, esa plata del CDT, usted lo que hizo fue cambiarla de una cuenta o de una inversión hacia una cuenta de ahorros, pero usted no está causando un ingreso. Usted lo que está haciendo es cambiar una inversión por otra. ¿Qué es el ingreso que debo reportar ante mi declaración de renta? Que esto me causó unos intereses. Esos intereses sí los debo reportar al presentar mi declaración. Pero lo que sí va a pasar con ese movimiento de cuenta de ahorros es que de ese CDT hacia la cuenta de ahorros es que si supero los 50 millones de pesos mal contados que hablamos anteriormente, me va a causar la presentación de mi declaración de renta. Entonces es muy importante empezar a mirar esta información. Un archivo importante. Esta información exógena, las empresas tienen plazo para presentarla hasta marzo. Digamos que después del mes de marzo se empiezan a presentar las empresas todo lo que es declaraciones de renta, se presentan juntas directivas, se presenta la presentación de la declaración de renta ante la DIAN de las compañías, de las personas jurídicas. Y en ese orden de ideas, las empresas tienen ese plazo para presentar algo que se llama información exógena, que no es otra cosa que esta información que ustedes van a ver para presentar su declaración. ¿Cuándo encuentro esta información en la DIAN? Más o menos en el mes de julio, a mediados de julio, empiezan a colgar la información de la información exógena del año 2021, que es la que hay que presentar este año. Es decir, el profesor Fausto mencionó algo que es muy importante ahorita, y es que las personas que presentan declaración de renta este año son las que causaron ingresos en el año inmediatamente anterior. Es decir, si yo soy una persona muy organizada con mi finanzas personales, yo estoy empezando año 2022, yo debería empezar a planear mis ingresos y mis impuestos desde el día de hoy. Y por eso este tipo de charlas son importantes verlas al principio de año y no en el momento, a final de año, cuando ya no hay nada que hacer. Por eso este tipo de charlas se incentiva al principio de año. Entonces, con este pastel, por así decirlo, con esta información adicional, usted va a poder tener información que le ayude a presentar su declaración de renta sin ningún problema. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las cédulas de ingresos en declaración de renta? Aquí hay varias
y hay una que no es. Les doy la prueba. Cédulas de ingresos en declaración de renta. Cédula general, renta de ingresos, renta de dividendos y participaciones y pensiones. Escogen 3. Esta pregunta es un poquito dura, la verdad es un poquito dura, pero sí la hacemos para poder empezar a hacer conciencia en la próxima pregunta. Bueno, vamos a ver cómo les fue. Ah, bueno, hubo gente que la contestó bien, súper bien. Creo que Alex se nos montó en el caballo de batalla. Muy bien, Alex, felicitaciones. Resulta que en Colombia, al día de hoy, hay un sistema que se llama el sistema cedular. Resulta que anteriormente nosotros teníamos un sistema que era un embudo, es decir, las personas recibían múltiples ingresos y esos múltiples ingresos lo que hacían era hacer una bolsa y de esa bolsa calcular unos descuentos y de esos descuentos me calculaba mi impuesto. Lo que pasa es que ese sistema era un poco complejo de manejar, sobre todo si estamos hablando que para dónde va el país y en otros países como es que a usted antes de que presente su declaración, el fisco le mande anticipadamente una declaración sugerida muy cercana a los valores que usted va a tener. De hecho, eso ya existe, pero todavía tiene ciertas diferencias con la realidad. En ese orden de ideas, en Colombia lo que se decidió es crear un sistema cedular. Y un sistema cedular no es otra cosa que un sistema de tipos de ingreso que me calcula cada uno su forma de presentar declaración de renta. La primera cédula es la cédula general. Y es donde están las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Estas 3 rentas en su momento son donde están cobijados la mayoría de las personas que presentan declaración. ¿Por qué? Porque el sistema más adelantado es para los empleados y para los empresarios. Los empleados entran por cédula general y los empresarios que reciben participaciones y dividendos entran por la cédula o por la tercera cédula que ven en pantalla. Esta primera cédula, que es la cédula general, es la que yo tengo derecho a optimizar, porque hay un dato importante y es que si usted dice que recibe ingresos por ser empleado, pero adicional a eso recibe pensión porque su esposa o esposo falleció y recibe una pensión por sobrevivencia, el ingreso de la pensión por sobrevivencia entra por el segundo cajoncito y eso le genera un impuesto de 0. Y el primero, el ingreso del trabajo que usted tiene, entra por la cédula general. Tercero, dividendos y participaciones está definido que cuando usted supere las 300 VTs o un valor cercano entre 11 y 12 millones de pesos, usted tiene que pagar el 10% de lo que recibe en dividendos. Entonces, eso ya está definido y no hay cómo optimizarlo. Cédula de pensiones, paga 0, no hay cómo optimizarlo. Optimización en ganancias ocasionales, ahorita hablamos de eso, y la cédula general, que es donde nos vamos a centrar y en donde van a estar la mayoría de los estudiantes o donde están la mayoría de los empleados o estudiantes y incluso donde están las personas que prestan servicios profesionales. Y aquí, por ejemplo, hay un contador y ese contador presta servicios de contabilidad a terceros y no tiene personas a cargo que trabajen para él, él tiene que declarar por cédula general. Si él es un médico que presta servicios a diferentes hospitales, ese médico presenta por cédula general. Resulta que esa persona recibe unos arrendamientos por unas propiedades que tiene, rentas de capital. Resulta que esa persona tiene unos CDTs, unas inversiones financieras. Si esas inversiones financieras generan rendimientos financieros y son causados en un año, se pagan por rentas de capital. Entonces, la mayoría de las personas van a estar por cédula general, que es la mayoría de los casos de los que generalmente asisten a estas charlas. Hola. ¿Hay una pregunta? Sebastián, sí, por acá Hola. tenemos una por el chat de Vale, cuéntame. amigo Alejandro Ramírez. Nos dice, cuando hago traslado entre mis cuentas, por ejemplo, del BVA a Bancolombia, me suman los ambos bancos para el rubro de consignaciones. Sí, señor. Eso pasa. Realmente cuando uno baja información exógena, a uno le reporta que el banco BBVA le entregó el certificado tributario y le dice que realizó movimientos en cuenta por 10 millones de pesos. Y va a pedir el de Bancolombia y dice lo mismo, 10 millones de pesos. Entonces, generalmente, cuando las personas hacen muchos movimientos en sus propias cuentas, por lo general van a terminar presentando declaración por movimientos de cuenta. Recordemos que presentar no es pagar. Pero hay que tener en cuenta ese tipo de cosas porque sabe que si mueve más de 50 millones de pesos entre los dos bancos, le toca presentar declaración. Listo, para que se cure en salud. Muchas gracias, Sebastián. Por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Vale, con gusto. Entonces vamos a una cuarta pregunta.
Si vendo mi apartamento, apenas me lo entreguen, ¿esto se considera ganancia ocasional? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Recordemos que lo acabé de comprar y me lo acabaron de entregar y me lo acabaron de escriturar. ¿Eso se considera ganancia ocasional si lo vendí? ¿O qué se considera? No se considera ganancia ocasional. Tienen razón. ¿Por qué? Resulta que cuando yo vendo un apartamento antes de 2 años, y vamos a hablar de ganancia ocasional ahorita al final, resulta que si yo vendo un apartamento antes de 2 años, de tenerlo a nombre mío, o yo recibo una herencia y me quedo menos de 2 años con el bien que heredé, el riesgo que yo tengo es que esa propiedad entre por renta ordinaria. Y resulta que la renta ordinaria o la renta cedular, que es lo que estábamos viendo atrás, y ya vamos a ver cómo se depura, uno corre el riesgo de subir exponencialmente los impuestos. Y los impuestos en una renta ordinaria van del 0 al 39%. En una ganancia ocasional es el diferencial de compra y venta, es decir, la diferencia de lo que compré a lo que vendí, y es un 10% y está establecido. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, adquieran un bien y lo vendan antes de 2 años, cuidado con eso porque pueden terminar generando un problema en sus impuestos. ¿Listo? No, este Alex está volando. Creo que va a seguir montado en el caballo. ¿Sí? Ahí yo creo que ya hay un casi candidato y Diomar ya creo que ya se lo está. Diomar está bien. Vamos a ver. Entonces, aquí salen los impuestos. Nos vamos a centrar en esa cédula, como les decía ahorita, que es la cédula general. Y en la cédula general, si yo soy empleado, yo solamente me puedo descontar 2 cosas. Número 1, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y segundo, las rentas exentas y deducciones. Es lo único que yo puedo hacer como descuento. ¿Quiénes se pueden descontar los costos? Los que, por ejemplo, reciben rentas de capital. Yo tengo un apartamento y resulta que por ese apartamento yo tengo que incurrir en unos gastos de adecuaciones, en unos gastos de comisión para la agencia de arrendamientos, en unos gastos de impuestos prediales que van pues que el bien los tiene. Entonces, en ese orden de ideas, esa persona se puede descontar los costos. Que yo soy un empleado y resulta que yo no cumplo la cuota para que me entreguen la dotación, entonces yo me gasto la plata en ropa, yo me la puedo descontar en mi declaración de renta. No, porque usted es empleado y un empleado no se puede descontar gastos. Solamente ingresos no constitutivos de renta, deducciones y rentas exentas. Devoluciones y descuentos y rebajas también pasa para las personas que tienen otro tipo de actividad por rentas no laborales. Entonces, ¿cómo se depura la cédula laboral para persona natural? Y como les decíamos ahorita, es muy importante enfocarnos en esta porque es en última la más complicada y la que más le pega a la mayoría de las personas que asisten a estas charlas. Lo primero, si usted es una de las personas que se queja porque la salud en este país se la roban, tenga en cuenta de todas maneras que lo que usted pague en salud es descontable de impuestos para que no se preocupe tanto por eso. Tranquilícese que si usted está ayudando a pagar a las EPS y en ese orden de ideas, la EPS necesitan esa plata para poder, digamos que financiar el sistema de salud, esa plata en su declaración de renta es 100% descontable. Y lo que paga en pensión obligatoria es 100% descontable. Y si usted tiene un ingreso por encima de 4 salarios mínimos y paga un fondo de solidaridad pensional, también es descontable de impuestos. Todos estos son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué otro tipo de cosas yo me puedo descontar con mi ingreso no constitutivo de renta? Resulta que hay una figura muy interesante, sobre todo para los que temporalmente están en fondos privados, y digo temporalmente es porque parte del trabajo de nosotros es asesorar a las personas si le conviene fondo público o fondo privado y en qué momento de la vida le conviene. Y parte de esa estrategia pensional también va de la mano que si yo estoy en fondo privado, yo puedo hacer aportes voluntarios al fondo obligatorio para agilizar o acelerar mi pensión. Y eso es descontable de impuestos, para bajar los impuestos hasta un 25% de mi ingreso. Muy importante entender que si yo mando plata a esos aportes voluntarios al obligatorio, son difíciles de sacar. Es decir, tengo que esperar 6 meses para sacarlos si ya me arrepentí, no lo quiero para mi pensión. Y que si yo lo retiro, me causa un ingreso en mi declaración al 100% y tengo una retención del 35%. Es que la retención en la fuente es un impuesto de renta. Ya recordemos, la retención en la fuente es un impuesto anticipado. Y cuando yo presente mi declaración, miramos si quedo con saldo a favor, si quedo en tablas o si quedo con saldo en contra y me toca pagar la diferencia. Entonces, este es un mecanismo bastante interesante, sobre todo para las personas que ya no tienen cómo generar optimizaciones de lo que vamos a explicar aquí abajo y que quieren empezar a pensar en su pensión acelerada. Y ahí nos da
un subtotal, que es ese ingreso menos el ingreso no constitutivo de renta, y de ahí me puedo descontar las deducciones y las rentas exentas. ¿Qué es una deducción? Yo tengo un hijo o mi papá depende económicamente de mí o tengo un hermano según la última ley que definitivamente depende económicamente de mí. Son dependientes económicos y me lo puedo descontar el 10%. Resulta que yo me gano 10 millones de pesos. ¿Cuánto me puedo descontar por dependientes? El 10%. Resulta que yo me gano 20 millones de pesos. ¿Cuánto me puedo descontar con dependiente? 14 millones, máximo el 10% de 14 millones de pesos, porque todos estos beneficios tienen topes. Es una persona que se gane 15, 20, 25 millones de pesos, ya no se puede descontar el 10, se puede descontar máximo 384 VTs o el tope de 14 millones 593, es decir, 1.459.000 pesos. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque muchas veces nosotros, o sea, de forma muy tranquila empezamos a tomar decisiones tributarias que muchas veces no son las adecuadas porque no tenemos la información completa. Segundo, intereses de vivienda. Yo me puedo descontar intereses de vivienda en el año si pago hasta 45 millones de pesos. ¿Cuál es la parte mala? Que si yo pago impuestos e intereses por 45 millones de pesos, es plata que yo le estoy pagando, no al gobierno, pero que le estoy pagando al banco. Si yo no tengo propiedad, es un muy buen mecanismo. Sí, es un muy buen mecanismo. Utilícelo. Pero en lo posible que pague el crédito porque sería mejor que esa plata le entrara a su bolsillo para construir planeación financiera y construirlo en una segunda propiedad o en otro tipo de vehículos de inversión que le permitan generar rentas pasivas. Entonces, lo tocamos, es muy interesante, pero si usted está haciendo planeación financiera, piense que probablemente los intereses sería mejor que le entraran a su bolsillo. Pagos de salud, medicina prepagada, pólizas y planes complementarios son descontables hasta un tope máximo de 7.296.000 al año. Aportes a pensión voluntaria o cuentas AFC son descontables, como les decía ahorita, hasta 30% del ingreso, siempre y cuando ahorita miramos una tope adicional. Que yo tengo mi crédito hipotecario y resulta que yo estoy pagando la cuota de mi bolsillo. Pues señor, si usted tiene crédito hipotecario, vaya a llevar una cuenta AFC. ¿Por qué? Porque resulta que los aportes a pensión voluntaria y las cuentas AFC tienen unas reglas de juego para utilizar el beneficio tributario. Cuando nacieron este tipo de productos, se buscaba que esta plata que se está ahorrando se utilizara para cubrir brecha pensional. Pero resulta que la ley, mediante el estatuto tributario en el 126-1, le dio la facultad para tener otros beneficios que a veces las personas no tenían. Me explico. Si la persona compra vivienda, puede utilizar el beneficio tributario de la plata que está guardando ahí. La respuesta es sí. Si usted todavía no tiene su casa en mente, sino que está pensándola en 2, 3, 4, 5 años, haga aportes a pensión voluntaria, porque en la pensión voluntaria usted va a tener rendimientos y va a poder invertir en diferentes vehículos financieros que le permitan tener una rentabilidad acorde a su objetivo de inversión. Pero si usted ya tiene el crédito hipotecario, abra la cuenta de FC y descuente automáticamente la cuota porque estoy logrando dos efectos. El primero, tengo el interés de vivienda del crédito y segundo, la plata entra a la cuenta de FC y automáticamente se descuenta para pagar el crédito sin tener que tener permanencia de 10 años ni requisitos de pensión. Entonces, empiece a mirar cuál es el que más le conviene a usted. Si usted es una persona que va haciendo ahorros y lo tira a la AFC y no le para bolas, la AFC no genera nada de rendimientos. Entonces, mire que ese tipo de cosas sí es importante para la planeación financiera. Cesantías, como les decía ahorita, lo que pasa normalmente es que en el ingreso, a mí, mi empresa me reporta el ingreso que recibí y me reporta cuántas cesantías recibí. Esas cesantías me aumentan el ingreso, pero yo me lo puedo descontar también como renta exenta. Al final, lo que hace es que suma y resta. Y la ley me da un 25% de renta exenta por ingresos laborales. Tenga en cuenta de todas maneras que esto, primero, tiene un tope. Segundo, está al final de la cadena. Es decir, para yo tener ese 25 completo, la única forma es que yo no tenga ningún otro beneficio tributario. Si yo no tengo ningún otro beneficio tributario, yo me puedo descontar ese 25. Y recordemos que para yo lograr la máxima optimización tributaria, yo tengo tope hasta el 40% de mi ingreso. Es decir, si yo no hago nada, me gano el 25. Pero si hago algo, para poder llegar a ese 40, yo tengo que tener una combinación de las anteriores, porque de lo contrario, ese 25 siempre es un residual de lo que va quedando acá. Entonces, párenle bolas porque muchas veces no tenemos en cuenta ese tipo de cosas y terminamos obviando que por ese valor más los dependientes económicos yo ya cubrí mi optimización tributaria y en muchos casos no es del todo cierto. Fausto, ¿hay alguna pregunta adicional? Doctor Sebastián, hasta el momento no. Vale, vamos a la quinta pregunta. Escoja el ítem considerado como ingreso no constitutivo de renta.
plan complementario de salud, dependiente económico, aportes voluntarios a pensiones obligatorias o aportes a cuentas AFC. ¿Quién da más? Uno solo. Aportes voluntarios a pensiones obligatorias, muchachos. Recordemos que una cosa es ingreso no constitutivo de renta y otra cosa son rentas exentas. Y recordemos que dice énfasis en que las personas en ingreso no constitutivo de renta pueden hacer ahorros para acelerar su pensión en fondos privados mediante aportes voluntarios a pensiones obligatorias. Hola. Hola. Pidiendo más sándwich. Ah, bueno. Creo que hay un micrófono abierto, ¿cierto? Sí, ya. Ah, idea, Diomar, el que persevera alcanza, Diomar, felicitaciones. Bueno, ¿por qué es importante bajar la base gravable? Como les decía ahorita, el problema de Colombia es que los impuestos suben de forma exponencial, es decir, o de forma escalonada. Una persona que se gane menos de 1.090 UET, a ver, si después de depurar renta o de hacer todo el ejercicio que hicimos anteriormente, una persona se gana 50 y con todos los beneficios tributarios termina ganándose al final de la base gravable menos de 35 millones de pesos, esa persona va a estar debajo de 1.090 UET y va a tener que declarar probablemente impuesto cero. Por eso les decía ahorita que si usted es una persona que tiene consignaciones, ingresos, presente la declaración, pero probablemente si su ingreso es menor a ese valor, usted va a tener que pagar impuesto cero. Entonces no se preocupe por eso y presente la declaración sin problemas. El problema es que en la medida que mi ingreso va aumentando, mi impuesto va subiendo de forma exponencial hasta un 39%. Entonces resulta que si yo, por ejemplo, vendo la propiedad, y ahorita que tocábamos la ganancia ocasional, antes de los 2 años, el impuesto se me puede subir aquí en esta escala, aumentándome el ingreso sumado a lo que recibo como salario y automáticamente me va a disparar mis impuestos. Mientras que si yo me quedo con esa propiedad 2 años, pues me va a generar ganancia ocasional, que es un diferencial de compra y venta, con digamos, un tipcito adicional. Veamos algunos ejemplos de proyecciones de impuesto de rentas. Yo voy a dejar de proyectar. Yo voy a hacer aquí un ejercicio tributario. Vamos a presentar aquí este simulador que quería mostrar. Listo. Compartir. Entonces, miren, por ejemplo, una persona que es asalariado y que recibe 6 millones de pesos en Colombia. 6 mensuales. Listo. El ingreso es ordinario, no recibe bonificaciones, lo vamos a simplificar, ¿cierto? Y es una persona que no hace hoy en día ninguna optimización tributaria. Listo. Vamos a hacer el ejercicio fuerte para mirar y vamos a tener el supuesto de que está por método 1. En método 2, pues digamos que eso ya les enredo mucho el ejercicio, pero para que vean el audio. Resulta que esta persona, si no hace ninguna optimización tributaria, esta persona tendría que tener, aquí estamos hablando de retención en la fuente, pero vamos a hablar del impuesto de renta, que es lo que me interesa a mí. Si esa persona no hace ninguna optimización tributaria, es decir, no tiene ningún beneficio tributario, al final del año esa persona estaría pagando aproximadamente 2.244.000 pesos en impuestos. Gran parte de esta plata, la persona la pagó en retención en la fuente, es decir, 92.000 pesos pagaba de retención mensual. Al año son más o menos 1.200.000, más o menos mal contado 1.200.000. Y resulta que le toca pagar un impuesto de 2.200.000. ¿Cuánto le toca pagar el otro año de impuestos? 1.000.000 de pesos aproximadamente. Aproximadamente ese 1.000.000 de pesos. No es que pagó 1.000.000 de pesos solamente, pagó realmente 2.200.000. Lo que pasa es que la diferencia lo sacaron como retención en la fuente. Si esta persona hubiera hecho todas las optimizaciones tributarias a las que tuviera lugar, aquí el ejercicio me calcula la pensión voluntaria, pero pues recordemos que puede tener dependientes económicos, intereses de vivienda, pago de medicina prepagada y planes complementarios, o cuenta FC. Esa persona estaría pagando un impuesto de renta de ese año de 221.000 pesos versus 2.244.000. Es decir, por hacer todas las optimizaciones, se está ganando 2 millones de pesos al año. Y muchas veces nos quejamos que no tenemos plata para el ahorro. Entonces, si le paramos bolas a la optimización tributaria, vamos a poder encontrar plata que creíamos que teníamos y que realmente me la puedo ganar para mejorar mis condiciones financieras. Ahora bien, si la persona ya se gana no 6, sino 10, recordemos los valores anteriores,
Cuando yo me gano 10 millones de pesos, la persona no subió el impuesto, el ingreso ni siquiera al doble. Y resulta que al subir el ingreso al doble, esa persona automáticamente el impuesto le subió de 2.200 a 11.161.000 pesos. Entonces miren el impacto de no tener una optimización tributaria, porque si esa persona se está ganando menos del doble de lo que estamos hablando, el impuesto se le subió casi 5 veces, le subió 5 veces. Entonces miren que es muy delicado, y si yo hago optimización tributaria, yo puedo bajar ese impuesto casi 5 millones de pesos, plata que no tenía para ahorrar. Entonces, párele bolas a la optimización tributaria. Y resulta que si yo ya no me gano 10, sino que me gano, no sé, vamos a poner otra cifra bonita. Ponemos que 13. El impuesto se sube a 18, es decir, solamente subí 3 millones de pesos y el impuesto casi que se duplica. Entonces, párele bolas, porque realmente si yo no hago optimización tributaria, corro el riesgo de que la plata se quede en la DIAN y que definitivamente yo no esté ejecutando los ahorros que debería hacer para poder tener libertad financiera, que es parte de lo que promovemos en Scandia. Dejar de compartir. Listo. Vamos nuevamente a compartir aquí con esta presentación. Acá, Zoom. Entonces, párenle bolas, porque si usted no le para su optimización tributaria, probablemente está perdiendo plata que no sabía. Tips tributarios. Recordemos, y lo he dicho en toda la charla, la ganancia ocasional en venta de activos fijos tiene una tarifa del 10%. ¿Cómo me la gano? Resulta que yo cogí y vendí mi apartamento, llevaba más de 2 años con él y quiero pasar a una propiedad de mayor valor, porque tuve un hijo, ya no necesito 2 alcobas, sino que necesito 3, o ya no necesito una alcoba, sino que necesito 2. Entonces, resulta que si yo duré más de 2 años con esa propiedad, yo genero ganancia ocasional. Pero resulta que en Colombia hay una ley que dice que si la plata yo la utilizo para comprar mi nuevo inmueble y lo paso por intermedio de una cuenta FC, yo puedo realizar o ganarme esa ganancia ocasional. Entonces, párele bolas, porque si usted cambia una propiedad, no por generar una renta pasiva, sino que es su propio apartamento y lo quiere cambiar por uno más grande, esa ganancia ocasional se la puede ganar si hace el ejercicio tributario completo y lo hace bien. ¿Cuándo se genera ganancia ocasional? Como les decía ahorita, si tuve el inmueble por más de 2 años. De lo contrario, se genera renta líquida. Y recuerden que, como les mostré en el ejercicio anterior, se empieza a volver de forma exponencial. Los rendimientos generados en un fondo de pensiones voluntarias pueden ser exentos del impuesto de renta. ¿Cuándo? Si yo, por ejemplo, tengo un CDT, recordemos que cada que se vence el CDT, me causa un ingreso y me causa una retención en la fuente. Resulta que los fondos de pensiones voluntarias lo que tienen es una inversión que tiene una valorización o desvalorización, y mientras yo no la utilice no me causa ingreso, con una ventaja adicional, y es que yo hice un ahorro voluntario y resulta que después lo utilicé para compra de vivienda. La ley dice que esos intereses que me generó esa inversión también son exentos de impuestos. Entonces miren que hay formas de realizar optimización tributarias. Quienes aporten al RAIS pueden hacer, al RAIS o a los fondos privados pueden hacer aportes voluntarios a la obligatoria hasta el 25% del ingreso. Ya lo hablamos en la charla, incluso hasta en una pregunta. Y en indemnización por seguro de vida, el monto que no supere las 12.500 VT será considerado como renta exenta o ganancia ocasional exenta. Hay algunas pólizas de seguros de vida, incluso con ahorro, que las personas pueden utilizar no en la pensión voluntaria, sino en el seguro para disminuir impuestos. Y hago un ahorro a largo plazo. ¿Por qué? Por brecha pensional, porque no estoy cotizando por el total, porque soy independiente y cotizo sobre el 40% del ingreso. Y resulta que si me pasa algo, esa póliza se materializa y al materializarse, a mí me pagan una indemnización de ese seguro. Si ese seguro vale aproximadamente 450 millones de pesos, lo que le pagaron de indemnización, usted paga 0 impuestos. Entonces miren que es una alternativa bastante interesante, incluso con una ventaja adicional. Y es que en Colombia las normas para entregarle a mis herederos están muy claras entre el primero, segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad, incluso hasta quinto. Pero resulta que si yo quiero dejarle, por ejemplo, una porción a una persona en particular porque la quiero proteger, es un sobrino y yo tengo hijos, el seguro es la mejor opción, porque con ese seguro yo obtengo beneficio tributario y si yo me muero automáticamente la plata va al beneficiario. Entonces miren que son herramientas tributarias financieras que me permiten a mí generar opciones tributarias y opciones de entrega a mis generaciones futuras, o a la persona que yo quiera, de forma ordenada. Los diferentes instrumentos financieros tienen diferentes impactos en los impuestos, ya lo había mencionado también anteriormente. Bueno,
Esta era la charla que teníamos para hoy. Queríamos saber si alguno quiere abrir el micrófono y hacer como alguna pregunta adicional, aparte de lo que le hemos mencionado el día de hoy, o si tienen algún caso particular, también pues estaríamos muy contentos de que pudieran participar. Sebastián, mira, muchísimas gracias por la conferencia. La verdad que es un tema muy importante para nosotros las personas naturales. Te confieso que no soy el experto en tributaria. Uno por lo general tiene la costumbre, no sé si el mal hábito, de delegarle esto al contador. Y lo que le diga el contador a uno, la verdad, porque son temas que yo desconozco. Sebastián, si nosotros quisiéramos tener como una capacitación profunda sobre el tema, dónde podríamos formarnos o dónde podríamos adquirir más detalle? Porque hay mucha información importante, pero también quedan como el interés de profundizar en algunas cosas. Bueno, es muy importante mencionar que esto es una charla masiva donde todos los casos son diferentes y donde definitivamente la única forma de mirar cada caso es con una persona certificada por el autorregulador de mercado de valores, porque de hecho, cuando hablamos al principio de Financial Planner, que nosotros tenemos que certificarnos en temas tributarios para poder asesorar a las personas. Entonces, primera opción y la más barata, inscríbase en el link que le dio Carlos Agudelo y pide con nosotros una charla. O una asesoría particular, nos sentamos con él y eso tiene cero costo. Nosotros por certificados de AMB, nosotros no podemos cobrar por asesoría. Miramos el caso particular y ahí miramos si la persona tiene esa optimización. Tú dijiste algo que es clave y es que no es que los contadores no hagan su trabajo, porque es que el trabajo de los contadores es muy importante, pero recordemos que los contadores, su trabajo es mirar información histórica. Es decir, los contadores lo que hacen es llevar registros y a partir de ahí presentar debidamente lo que le tienen que presentar al fisco, pero muchas veces pues en ese orden de ideas, pues se pierde en el futuro o la planeación a futuro. Y en ese orden de ideas, para eso estamos los planeadores financieros o para eso están algunos tributaristas que también tengo. O sea, si el caso ya es muy particular, tengo tributaristas amigos con los que también se puede pedir como alguna asesoría. Si es un caso así, pues que definitivamente uno sabe que hay que coger con pinzas. Y en ese orden de ideas, pues ya digamos que si ya llega una persona, pues esas personas tienen tarifas diferentes, pero se puede hacer sin ningún problema, Fausto. ¿Qué es lo bueno de tener un tributarista? Un tributarista es como una prepagada. A uno, cuando no tiene la prepagada, pues usted no le duele nada, utiliza la EPS, pero cuando usted tiene la prepagada, usted ve cómo el sistema funciona más rápido y tiene ciertas ventajas. Así es un tributarista. Entonces, en ese orden de ideas, como te digo, Fausto, si quieren, los que quieren recibir asesorías, se inscriben con Carlos Agudelo, les damos la asesoría particular de acuerdo a su caso, y si ya es un caso muy, muy especial, pues ya le recomendamos que vaya a un tributarista y le damos opciones de algunos o busca un amigo. No hay ningún problema, pero realmente por ahí pudieran encontrar información. Ok, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, estudiantes, mire, el link que nos habla Sebastián se los comparto en este momento por el chat para que se inscriban y también participen en la rifa de un libro digital de finanzas, ¿sí? Bueno, John Jairo es una pregunta. Sí, aquí tenemos a John Jairo, que nos dice, ¿podrías explicar nuevamente lo de la certificación AMB? Entendí que Scandia lo da. No, a ver, Fausto, realmente, ¿qué es lo que pasa? Yo para poder asesorar a un cliente en temas tributarios, financieros y pensionales, existe en Colombia, mejor dicho, en Colombia el regulador del mercado de valores se llama la Superintendencia Financiera. Pero adicional a eso, las entidades financieras se tomaron la decisión de formar un ente que se llama el Autorregulador de Mercado de Valores y que también impone ciertas normatividades para que los profesionales que estamos en el medio nos profesionalicemos más, estemos estudiando, tengamos información de primera mano y actualizada. Entonces, no es que Scandia entregue el certificado en AMB. Los profesionales de Scandia estamos certificados en AMB para poder dar una asesoría idónea a una persona. ¿Qué entregamos nosotros? Una asesoría idónea que le va a servir a usted para esta toma de decisiones. Yo no les estoy mostrando aquí nada diferente a lo que nos sentamos a hacer con una persona natural y a planear sus impuestos desde el principio de año. Eso es todo. Incluso yo les cuento algo. Yo mismo hago mi declaración de renta. Yo no soy contador, pero yo mismo hago mi declaración de renta porque realmente presentar la declaración de renta en Colombia para las personas naturales es relativamente sencillo. Incluso un tip adicional. Resulta que la DIAN, entendiendo esto, en la página de ellos, más o menos en el mes de mayo, junio, montan un programa que se llama el programa Ayuda a Renta, que es una macro en Excel.
Y esa macro, si usted quiere hacer su propia declaración, usted lo puede hacer. Usted no necesariamente tiene que contratar un contador, porque el contador se la hace, pero el que la presenta es usted. En ese orden de ideas, usted mismo pudiera generar su propia declaración. Y realmente, como te digo, yo hace muchos años hago mi declaración y por eso me gusta tanto el tema. Y nosotros estamos certificados para dar una asesoría idónea y si la necesitas, con mucho gusto la hacemos y no tiene costo. Ok, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, estudiante, no sé si tienen más preguntas por el chat o si quieren habilitar su micrófono para plantear la pregunta directamente. Buenas noches. Buenas Hola noches, Jennifer, ¿cómo estás? Jennifer. Bien, ¿tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Jennifer, ¿tienes alguna pregunta? Te perdimos. Creo que tiene problemas con el micrófono, puede ser. Aquí. Jennifer, Buenas noches. buenas Hola, noches. te escuchamos. Una pregunta, conferencia o seminario quedó en algún momento grabado para cuando uno desee poder pues verlo nuevamente. Jennifer, sí, la grabación, sí, la grabación la vamos a compartir con los docentes y la vamos a subir al repositorio de la universidad. Entonces puede ser consultada en cualquier momento. Disculpe, pero ¿de qué link, de qué universidad? Yo soy estudiante del Centro Inca. Ah, ok, de CEIPA. Tú eres, tú eres de Barranquilla. Sí, señor. Listo, con el nodo de Barranquilla, tú puedes tener acceso a la grabación. Te puedes contactar con ellos o yo hablo con la profe Cristina para que tengan acceso a esta grabación. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola Jennifer, yo creo que tú recibiste la invitación por mi correo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Me puedes responder a ese correo y yo mañana con gusto te envío la grabación? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bueno. Cris. Bueno. Bueno, estudiantes, ¿más preguntas? Bueno, yo creo que hasta el momento no tenemos más preguntas. Doctor Sebastián, muchísimas gracias. Carlos Julio, muchísimas gracias Profe, una pregunta. Sí, claro. Hola Sebastián. Fausto, hola Sebastián, ¿cómo están? Bien. Hola. Yo le iba a preguntar, también pues no soy, yo hago parte de administración financiera y no, pues no soy muy experto en el tema tributario. Sin embargo, le quería preguntar si yo declaro, hago la declaración de renta y pago cero, digamos que eso me genera algún beneficio frente a entidades financieras u otro tipo de beneficios o eso qué implicaciones tiene. Realmente, quien presenta declaración en renta en Colombia, estoy bien listo, quien presenta declaración de renta en Colombia, pues digamos que tiene un documento legal a la hora de hacer cualquier transacción financiera. En muchas entidades financieras te piden la declaración de renta para presentarla. De todas maneras, las personas que no presentan declaración de renta, existe un documento legal que se llama el documento de no declarante y es perfectamente válido. ¿Qué de todas maneras o qué ventajas puedes tener a la hora de declarar, Sebastián? Si, por ejemplo, tú has tenido retenciones en la fuente en varias partes por X o Y motivo y tus ingresos no alcanzan para presentar declaración, la única forma de usted poder tener prueba de que le realizaron esas retenciones y poderlas cobrar en el futuro es que usted definitivamente presente una declaración. ¿Por qué se puede presentar? Porque prestaste un servicio a una empresa temporal y te cobró un 10% de retención en la fuente. Se puede presentar porque realizaste una compra o una venta de un inmueble y resulta que la notaría te tuvieron una retención en la fuente. Entonces, en parte, eso es una ventaja porque es un documento que te va a permitir demostrar, como todavía estás joven, probablemente todavía no sabes si lo necesitas, pero en el futuro lo puedes utilizar. Hay un tema muy importante y es que las personas creen que una vez presentan la primera declaración están obligados a presentar de ahí en adelante y eso no es cierto. Resulta que uno declara si cumple cualquiera de los requisitos que mencionamos anteriormente, pero no necesariamente de ahí en adelante seguirla presentando todos los años para que lo tengas en cuenta. Pero esas son las bondades de presentar la declaración, como te digo, no es hacerla por hacerla, pero si yo, por ejemplo, tengo este tipo de saldos a favor, pues yo prefiero tenerlos contabilizados porque en el futuro, cuando ya presente declaración de renta, pues me los puedo descontar del impuesto de renta de ese año. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Gracias, profe Fausto. Mucho gusto. Mucho gusto. Muy bien. Camilo, ¿en qué consiste el saldo a favor? Resulta Hola. que
hay una pregunta de un muchacho, Camilo Ramírez, que dice que en qué consiste el saldo a favor en la declaración de renta. Ah, ok, Recordemos, listo, muy bien. Camilo, Con esa. ya te doy la palabra a John Jairo, qué pena. Resulta que recordemos que cuando yo pago o cuando a mí me retienen plata, recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto de renta, es un anticipo de ese impuesto. Entonces yo puedo tener retención en la fuente, pero cuando voy a calcular el impuesto es menor. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me retuvieron, pero el impuesto de renta no se causó, entonces yo quedo con algo que se llama saldo a favor en la DIAN. Hace poco incluso salió un decreto que se expidió para empezar a normatizar esa devolución de saldos. ¿Por qué? Porque realmente devolver saldos en Colombia es un poco enredado y muchas veces los contadores te cobran un porcentaje de lo que te estás devolviendo a ti. Eso realmente debería ser automático como funciona en muchas partes del mundo. De hecho, usted sale de países como Estados Unidos, como Inglaterra, y a usted automáticamente le llega un cheque con la devolución de impuestos que tenga correspondencia en su caso. Entonces, eso, para allá vamos, pero por ahora en eso consiste el saldo a favor. Es un impuesto que usted pagó de más y que realmente no correspondía. Eso es todo. Muy bien. Ya John podemos Jairo ir tenía... con John Jairo. Hola, Sí. hola, buenas noches. Hola, profe Hola. Fausto, ¿cómo vas? ¿Cómo está, Hola, John Sebastián. Jairo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, mira, yo desafortunadamente entré un poco tarde. Estaba muy interesado cuando vi la promoción pues, de la charla hoy. Digamos que el título de planeación financiera, yo cuando ingresé, pues tenía otra expectativa, ¿verdad? O sea, yo pensé que de pronto el título me iba a llevar como a otro tipo de planeación financiera en el tema pues de cómo puedo hacer con mis ingresos, cómo puedo planear realmente, sí, como, por ejemplo, puedo coger mis ingresos, diversificarlo, algo así como lo que hemos visto constantemente con el profe Fausto, por ejemplo. Entiendo que esta parte también es fundamental porque realmente pues al fisco, como tú dices, Sebastián, en el tema de tributación, uno también puede sacar muchísimos beneficios. Mi pregunta es, ¿Scandia también proporciona o nosotros en algún momento podemos mirar la otra parte de la planeación financiera con Scandia? ¿O solamente se limita a esta parte de No, la no, parte tributaria? digamos que hoy tocamos la parte tributaria porque era la temática pues, programada para el día de hoy, pero te voy a mostrar un poco qué es la planeación financiera para nosotros y para las personas, porque en últimas tú tienes razón. Cuando yo hablo de planeación financiera, yo tengo diferentes ítems sobre los cuales puedo generar planeación financiera. Primero y la base, flujo de caja. Es decir, yo planeo mi flujo de caja para poder tener en cuenta aquí mis ingresos, mis ahorros y mis gastos. Y meto mis ahorros en la mitad porque muchas personas el flujo de caja lo planean. Yo meto mis ingresos, cuento lo que gasto y al final miro cuánto ahorro. El ahorro debería estar inmerso en el flujo de caja. Después, planeación para el retiro. Y como les decía ahorita, a nosotros no nos importa si usted está en fondo público y privado, lo que nos importa es que usted tome la mejor decisión de acuerdo a su momento de vida. Tercero, planeación con seguros. Cuando hay riesgos de que sus objetivos no se cumplen en el tiempo, acá están. Cuarto, planeación de inversiones. ¿Cómo las diversifico? ¿En qué activos financieros invierto? Quinto, planeación fiscal, que es donde estamos hoy y donde estamos haciendo un zoom, porque es muy importante saber qué dinero yo le saco al fisco. Sexto, planeación patrimonial. ¿Cómo paso de una generación hacia la otra con el menor costo financiero posible o con la mayor seguridad financiera posible para la generación anterior? Entonces, yo, Jairo, Scandia se encarga de todos estos aspectos de planeación financiera. Lo que pasa es que por motivos de tiempo, una hora para un tema tan largo nos tocaba enfocarnos en un tema y nos enfocamos en planeación fiscal, que era la charla para el día de hoy. Sebastián, muchísimas gracias. Yo creo que esa diapositiva que nos muestra es una gran idea para hacer un ciclo de conferencias en el laboratorio financiero. Planificación financiera, pero enfocándonos, haciéndole zoom, como usted dice, en cada una de esas temáticas. Muy interesante. Vale, cuenta con gracias. eso. Es con mucho gusto. Cuenta con eso. Muy bien. Bueno, estudiantes, ¿más preguntas? Bueno, Marina nos da las gracias por la charla. Marina, muchas Gracias, gracias. Marina. Qué bueno que te gustó. Bueno, doctor Sebastián y Carlos Julio, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. No, es con Planificación mucho tributaria, un gusto. tema muy interesante. Es con mucho gusto. Y para Diomar, no hay un límite. No hay un límite del saldo a favor. Diomar preguntaba que si había límite para aplicar el saldo a favor y no hay límite porque en últimas, pues, es un saldo que va quedando.
Para eso la planificación tributaria, para que definitivamente los saldos a favor no deberían quedar mucho tiempo porque eso es plata que paga intereses del cero. Entonces la idea es que con planeación financiera pues usted pueda lograr que el impuesto esté más o menos acorde con lo que va a pagar y no deje plata guardada en la DIAN que tampoco le va a pagar mucho. Ok, bueno. Ok, gracias Sebastián. Te agradecemos todo este acompañamiento. ¿Sí? Te volveremos a llamar cuando creamos que de pronto nos puedas colaborar. Qué rico contar contigo. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Shirley, Hammer, Andrés, Diomar. Muchísimas gracias a todos. Chao, Chris.